De Honduras, colega también de Honduras, para que nos explique quiénes son. Nos decía un poco Pedro Ultreras, ya nos describía del perfil, de dónde salieron, cómo se organizaron y cómo es que llegaron para acá a México. O José Ramos, buenos días. Buenos días, Luis, y a todo el pueblo mexicano, un placer saludarles. Pues tu pregunta es muy interesante. Fíjate que la gente decidió, cuando menos acordamos, emprender esta caravana hacia los Estados Unidos huyendo del hambre, no buscando el famoso sueño americano, sino huyendo del hambre, del crimen, huyendo de la corrupción que vive en nuestro país, de la pobreza extrema que tienen a Honduras sometido, un sistema fallido, un sistema capitalista, un sistema neoliberal que la gente ya no soporta. Este sistema fracasado. Desde hace 9 años se violentó la Constitución de la República, un golpe de Estado militar que se le dio al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, y actualmente eso ha profundizado más la crisis. Tenemos al Partido Nacional en el poder, un partido que lo único que ha hecho es violentar los derechos, romper el orden constitucional, y con esto pues también los impuestos, los aumentos y el crimen, el narcotráfico, el paramilitarismo en nuestro país. Esto ha empujado muchísimo a la gente para tener que emigrar, salir de Honduras, huir de su tierra que los vio nacer, y de esta manera pues la gente se cansó. La gente definitivamente en Honduras lo que hay es una gran crisis humanitaria, una gran crisis social, y los pueblos del mundo tienen sus ojos puestos actualmente en nuestro país, precisamente por esta ola de personas que ha tenido que emigrar, salir corriendo, salir huyendo de nuestro país. ¿Cómo se organizaron? ¿Quién nos organizó? Se habla por ahí, has visto el retrato de este periodista que han dicho que está detrás de de este movimiento, de este éxodo, o ya que está atravesando México. El hombre que trajo a los Es hondureños. falso. ¿Es falso? Es falso, compañero Luis, es falso. Bartolo Fuentes es el compañero periodista y también fue diputado del Congreso Nacional en nuestro país. En ningún momento organizó Bartolo esta caravana de migrantes que partieron hacia Estados Unidos. Realmente lo que Bartolo hizo fue nada más ayudar y hacer periodismo, como lo que hacemos muchísimos hondureños o periodistas que estamos en oposición aquí en nuestro país. Bartolo lo que hizo nada más es unirse a la caravana para poder ayudarle a estas personas, a todas estas 7,000, 8,000, 9,000 personas que ya van aproximadamente saliendo de nuestro país. Pero Bartolo ya está de regreso, y Bartolo lo deportaron desde nuestro país hermano Guatemala, y está de regreso en Honduras. Lo quieren meter preso a Bartolo por diferentes cargos, pero actualmente Bartolo está siendo protegido por derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, y pues el mismo pueblo que ha estado apoyándolo. Bien, falso, me dices entonces. ¿Vienen de qué Es partes falso. qué partes de Honduras? ¿Vienen huyendo entonces, me dices, de la corrupción, del hambre, de las necesidades? ¿De qué municipios? ¿De todo Honduras? ¿Y de dónde partió? De la mayoría de los departamentos de Honduras. Actualmente están organizando una nueva caravana. Bueno, realmente todos los días salen de 500 a 700 personas hacia esta caravana, pero se está organizando una mega caravana que va a salir de acá, de la capital hondureña, de Tegucigalpa. Pero la caravana que ya está en camino, esta gente salió desde Ocotepeque, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, de diferentes departamentos y municipios de nuestro país. Cuando hablamos sobre la gente que está saliendo por la crisis, por la miseria, solo para que se hagan una idea, en México, en Honduras, el salario mínimo está en $350. La canasta básica actualmente en nuestro país se habla de $550, y el salario mínimo es de $350, que en Honduras lo convertimos a nuestra moneda nacional, que es el empira. La canasta básica está en 15,000 empiras y el salario mínimo de cada hondureño es 8,500 empiras. Esto para las empresas que realmente pagan el salario mínimo. No todos ganan el salario mínimo. Mucha gente gana alrededor de 200 a $250. Entonces la crisis ha empeorado muchísimo. Por ejemplo, el precio del combustible en nuestro país, cuando el precio del crudo está tan bajo en el mercado internacional, en Honduras, el precio del combustible, estamos hablando de que está a más de 113 lempiras. Hablamos de por lo menos más de $50. Entonces, fuera de esto, veamos los impuestos. Hace poco el precio de la energía eléctrica aumentó en un 25%. Esto cada 3 meses está aumentando.
La gente está desesperada, en Honduras no hay trabajo, las fuentes de empleo son totalmente limitadas, en Honduras no hay buena educación. Si usted va a los hospitales de nuestro país, los medicamentos no existen, incluso actualmente, ayer, en los hospitales públicos de Honduras suspendieron las cirugías porque no hay ni guantes ni algodón para cirugías. La crisis en Honduras es sin precedentes, la crisis del país, estamos entrando a una crisis que se profundizó gracias al Partido Nacional, que es el partido que está en turno. La gente, el año pasado, por ejemplo, hubo protestas donde murieron varios ciudadanos porque el presidente actual se religió en contra de la Constitución de la República. La reelección en Honduras es ilegal y sigue siendo ilegal. Y lo único que hizo la Corte Suprema fue interpretar la reelección y de esa manera le dieron el paso libre para que el presidente actual, Juan Orlando Hernández, fuese reelecto en su cargo. Y se cree que él busca nuevamente la presidencia de la República y esto detonaría una crisis más fuerte todavía en nuestro país. ¿Quién es el presidente? Juan Orlando Hernández Alvarado, es abogado, ha sido diputado por muchos periodos en el Congreso Nacional. Mucho se habla de narcotráfico, incluso en su familia, en nuestro país, y la crisis, eso fue lo que empujó también a los hondureños a la caravana, pues la crisis que hay en la ruptura de la Carta Magna, que es la Constitución de la República. Bien, ¿desde cuándo suspendieron, dices, las cirugías también en los hospitales? Porque no hay para las operaciones. Es permanente. Te voy a decir, Luis, que en Honduras desde hace muchos años no hay ni lo que llamamos acetaminofén o aspirina. Desde hace muchísimos años, pero en este momento se ha intensificado más en los hospitales públicos. Se han suspendido cirugías porque no hay algodón, o sea, algodón que es algo tan barato, y en los hospitales no hay guantes, no hay algodón. Los médicos internistas tienen que comprar de su bolsa los algodones y los guantes, tienen que comprar de su bolsa hasta jeringas para poder trabajar con los pacientes. La gente está molesta porque el gobierno está despilfarrando el dinero, y fuera de eso han privatizado todas las instituciones del Estado. Primero las quiebran. Han habido muchos casos, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, hubo un robo de 7,000 millones de lempiras. Y la gente se molestó también por eso, pero nosotros somos un pueblo pacífico, un pueblo que no nos gusta la violencia, y la gente sí se molestó. 7,000 millones que despilfarraron el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y la gente en el Seguro Social se muere también por falta de medicamentos, por falta de utensilios y por falta de un montón de necesidades. Entonces, actualmente llevaron a la quiebra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se la entregaron a la empresa privada, ahora se llama Empresa Energía Honduras. Se la entregaron a los colombianos, y esta empresa cierra funciones ya como empresa hondureña en diciembre porque la tuvieron que privatizar. En Honduras, el Estado quiebra las empresas del Estado para después privatizarlas. Pues no está muy diferente de lo que sucede aquí, en algunas situaciones. Pues José Ramos, en verdad te agradezco mucho este reporte. ¿Vienen más hondureños? ¿Esperamos el éxodo continuo? ¿Dices? ¿Hay un reporte que vienen más hondureños? Vienen más, ¿vienen más hondureños todavía? Sí, ¿van a cruzar más? Que es correcto, o sea, creemos que habrá un aproximado de 10,000 personas más que van a cruzar, van a salir en caravana desde aquí, precisamente a finales del mes de octubre y a mediados del mes de noviembre. Aparte de los 10,000, ojo, José Ramos, aparte de los 10,000 que están ahorita, ¿10,000 más? Es correcto, 10,000 personas más van a salir de nuestro país. Hace aproximadamente 3 días el gobierno de la República ordenó cerrar la frontera entre Guatemala y Honduras, pero eso no está deteniendo a nuestros compatriotas. Ellos quieren salir y están buscando la manera de salir, y crean que eso no los va a detener, porque la gente está huyendo de la muerte, la gente está huyendo del crimen. Otra cosa que los hondureños estamos denunciando hace tiempo son los grupos paramilitares que hay en el país. Se han creado escuadrones de la muerte para todo aquel que está en oposición en Honduras. No les den la oportunidad de poder alzar la voz, y los mandan a matar. Muy bien. Pues te agradezco mucho, José Ramos, el reporte, y estaremos en contacto contigo.
Saludos. Gracias, buenos días. Ojo con lo que viene, la crisis humanitaria que estamos viviendo y lo que viene, y muchos de ellos se van a quedar aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué vamos a hacer para replantear pues esa política pública hospitalaria que tiene que tener México? Corte y vuelvo, una mirada desde Washington con Dolly Esteves y la agenda migrante también con Eunice Rendón, una mirada nacional, los 40 suscritos por la Fiscalía de Justicia en Sonora, la marcha por la familia, proyectopuente.com.mx, las noticias y mucho más. ¿Qué